Hola, donde quiera que estén, sean bienvenidos a mi programa para hoy. Ya saben que nada de maldita apóstata nicaragüense, nada de hijo de puta, nada del cachudo, de esas cosas que tanto me gusta mencionar, nada de eso. Vamos a hablar sobre la deshonestidad de los testigos de Jehová en Noruega. Para comenzar, ¿verdad? No tengo reunión de semana y no quise hacer adoración en familia ni estudio personal. Hoy quiero estar rebelde. Yo soy ungida, puedo hacer lo que me dé la gana. Soy sustituto de Cristo. Mi autoridad es Dios. Así es que todo lo que hago viene de arriba. Si no fuera por Dios, todo lo que yo hago, nada podría hacer. Así es que, como Jesús les dijo a los fariseos, si ustedes no me dicen la respuesta a mi pregunta, yo tampoco les respondo las preguntas que ustedes me quieren hacer. Así que así estamos. Bien, con esto les hago saber que doña Irmita, la anciana que sirvió durante 40 años en la congregación como testigo de Jehová, la fui a visitar ayer, he ido varios días en las 2 semanas anteriores, pero la había encontrado dormida, porque aquí el clima está loco, hace demasiado calor, pero en las madrugadas está fresco. Ahora ya vive directamente en la casa de su hija expulsada, Nila, porque la señora ahí solita en su casa, pues no era muy recomendable que estuviera ahí solita. Cualquier cosa le puede pasar a una anciana, imagínense, con sus 5 dedos de los pies cercenados en su pierna derecha y 2 dedos en el pie izquierdo. Ahora puede estar con su hija Nila en su propia casa. Como resultado de esto, pues ningún testigo de Jehová de su amorosa congregación va a llegar a visitarla porque los apestados son perros sarnosos, son leprosos, hay que apedrearlos. Las leyes del Antiguo Testamento, pues, como el cuerpo gobernante es sustituto de Cristo, pone vigente las que quiere y las que no, pues no los pone, porque si existiera una ley que dijera apedrear a los expulsados, estarían muy fascinados los amorosos testigos de Jehová. Ese amor que tanto encanta, endulza, es como una miel, pero no una miel empalagosa, no, una miel de calidad. Entonces, no van a llegar a visitarla. Pues saben que me dice doña Irmita que ella está triste porque no va a ir a la conmemoración, pero que ya los ancianos pues le mandaron a decir que ya su carrera terminó, que se esté contenta porque su carrera en la vida, al igual que el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado mi carrera, ahora nada me toca más que hacer. ¿Pero por qué dijo el apóstol Pablo? Porque Pablo ya iba a ser decapitado y doña Ermita, no sabemos si lo van a decapitar y no sabemos si se va a morir ya. Ya estaba listo Pablo diciendo eso cuando ya iba a ser decapitado. Pero, ¿cuál es la maldad detrás de esa expresión? Ya no nos servís, vieja. Nos importa un bledo los 40 años que hayas pasado aquí. Nos importa un bledo que por culpa de andar predicando como loca furiosa, como fanática, te haya salido una ampolla en tu pie diabético y a consecuencia de eso te hayan amputado los dedos de tus pies. No nos importa, no te ayudamos en la pandemia, mucho menos que te vayamos a ayudar ahora. Sos un estorbo. Los viejos nos ocasionan gastos. Ay, que sus hijos carguen con ellos. Sí, es cierto que los hijos deben cargar con sus padres. Muy de acuerdo.
¿Cuál es la denuncia en todo esto? Que esa organización presume de ser la única que no será destruida en el tal Armagedón, porque ellos son los perfectos, los cristianos verdaderos, los únicos que hacen la voluntad de Dios en nuestros días. Una voluntad, unos actos tan lindos, tan bellos, dignos de imitar. Tan dignos son que el gobierno de Noruega les quitó los fondos. Ya sabemos, ¿verdad? Alemania va por ese mismo camino. Islandia también ya se los quitó por la práctica de la expulsión. Vimos en Bélgica también el juicio. Y como ya apelaron los sinvergüenzas defensores de los testigos de Jehová, que esos casos no los dejan en manos de Jehová, que Jehová arregle los asuntos con sus frases amorosas, arreglos, privilegios, territorios, reunión entre semana, estudio personal, adoración en familia, precursor regular, precursor de tiempo parcial, precursor de tiempo completo, precursor especial, anciano de congregación, superintendente de circuito, siervo ministerial. ¡Ah! Metas espirituales. ¡Ay, no! Entonces, pues por esas políticas muy maravillosas, ellos han sufrido una mengua, están mermando sus bolsillos. Y a doña Ermita, pues, no le quieren dar nada. Es cierto que es responsabilidad de los hijos, pero como repito, ellos dicen ser los amorosos, los únicos, pues, nada le dieron a doña Ermita. Ahí está la pobre viejita, en manos de dos apóstatas. Su hija apóstata, su esposo, que no es testigo de Jehová, es evangélico. Y pues con la ayuda mía, gracias a Dios. Entonces, ¿por qué hago esta relación? Porque el tema va destinado a eso. Resulta que allá en Noruega le quitaron los fondos por la política de la expulsión, porque afecta principalmente a la niñez que queda excluida y que no tiene ninguna culpa porque son sus padres quienes desde el vientre les imponen la religión o ellos deciden adoptar esa nueva religión y todas las estructuras anteriores y las creencias y costumbres de la niñez son cambiadas de una manera abrupta. Entonces, esa es la preocupación del Reino de Noruega. Pues bien, como están haciendo intento de revertir la sentencia del Reino de Noruega por la subvención de los fondos, el anciano de nombre Pedersen, Jorgen Pedersen, envió una carta explicando las bases bíblicas de la expulsión, como quien dice, no las vamos a cambiar, lo que queremos es nuestro dinero, pero no vamos a cambiar esas leyes porque son bíblicamente espirituales, tienen base bíblica. Entonces un anciano de congregación llamado Dolf Uli de Noruega, que sirvió como anciano durante 56 años, él comenta esa carta del presidente de la Junta de los Testigos de Jehová en Noruega, este señor Georg Pedersen, en Barlender 18.3 del 18 de marzo en Noruega. Él califica que la carta parece un intento de impugnar el hecho de que el administrador del Estado les haya negado los subsidios estatales debido a la política de la expulsión. Y cuenta este señor Dolf Uli que él y Jorgen Pedersen sirvieron juntos en la misma congregación en Oslo. Oslo, la capital del Reino de Noruega. Otra de mis familias de la realeza a la cual yo pertenezco. No crean que estoy mintiendo.
Furuli cree que la política de la expulsión es fraudulenta. Por lo tanto, esa carta de tratar de impugnar la negativa del Reino de Noruega para darle los subsidios es una deshonestidad. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque en el siglo XXI el cuerpo gobernante, a las 11 bases bíblicas que tiene la Biblia sobre la expulsión, ellos le agregaron otras 37 bases bíblicas, es decir, que reforzaron la política, la práctica. No, vamos a hacerle comité judicial a esta persona. Primero estas bases bíblicas, después esta, después esta, después esta. Entonces, como el juego que hace uno de niño, que con un círculo, si te vas por este camino, ahí hay un tiburón. Si te vas por aquí, hay un cocodrilo. Si te vas por aquí, hay un león. Si te vas por aquí, hay un tigre. Ah, pues que te come el tigre. El último camino, que te come el tigre. Así están ellos con esa caterva de bases bíblicas para la expulsión. Además, cree este anciano, al igual que hemos observado nosotros con esos broadcasts en los que el cuerpo gobernante no se mencionaba antes, ni sabíamos quiénes jodidos eran. Yo soy testigo de esto porque yo, en mi experiencia, yo miré la incursión de la Watchtower en las plataformas digitales de Internet y YouTube. Entonces ahí empezamos a ver al cuerpo gobernante dando discursos, dando informes. Antes no se les miraba la cara. Y ellos, los testigos de Jehová, feligreses, son idólatras de este cuerpo gobernante. Palabra del cuerpo gobernante, palabra de Dios. Palabra de Dios, así es. Al extremo de que se reviste mayor importancia que el propio Jesucristo. Cuando ellos hablan en sus publicaciones impresas o digitales, ellos no mencionan nuestro Señor Jesucristo, mencionan Jesús, como aquí nosotros, los nicaragüenses que somos bien confianzudos, y no decimos el señor presidente Daniel Ortega, o el presidente Daniel Ortega, sino que decimos Daniel Ortega, la Chayo, la vicepresidente. No decimos nosotros, la vicepresidente, la señora vicepresidente, no. Así ellos, en la invitación a la conmemoración, ahí ustedes pueden ver que les voy a mostrar el papel de Jesús, no como dicen las otras iglesias, el Señor Jesucristo o nuestro Señor Jesús. Les dan por lo menos un título de dignidad porque es el hijo del rey soberano. Entonces el cuerpo gobernante, al igual que los fariseos, ha impuesto muchas leyes con reglas duras. Y él le recuerda, en su comentario que hace este anciano, a la carta que envió Jorge Pedersen, le recuerda que el cuerpo gobernante en todas sus publicaciones perversas insta a la congregación a que traten a los expulsados como si no existieran. Y todo aquel testigo de Jehová activo que tiene relación con un expulsado también merece ser expulsado y lo llevan a la expulsión. Es como esto que está sucediendo en la carta que le mandaron a los ancianos de las congregaciones de México, porque en México hace poco el Estado ya les dijo a los testigos de Jehová, nada de esa su bobería de la sangre. Aquí el Estado tiene la autoridad para preservar la vida de los niños, sobre todo el caso del niño que estaba inconsciente. Y los médicos decidieron ponerle la sangre y los padres de una comunidad indígena en México dijeron que no porque ellos eran testigos de Jehová, pero apelaron al Estado mexicano, a la República Mexicana, y no ganaron el juicio. Entonces ahora, ¿qué está haciendo el amoroso cuerpo gobernante?
induciéndolos más al suicidio. ¿De qué manera? Con cartas más agresivas que hagan que las personas obedezcan más al cuerpo gobernante que a Dios, porque Dios ama la vida, no la muerte. Nos enseña que la muerte vino a consecuencia del pecado, y el pecado fue originado por Adán, que le obedeció a Eva, y Eva por obedecerle al cachudo, y el cachudo porque tenía envidia a Jehová Dios, porque solo para él quería toda la adoración y no la quería para Dios. Entonces, la muerte es del cachudo y la vida es de Dios. Entonces, hay que matar a los niños. Sientan a las madres que busquen como sea cualquier documento médico legal que les diga que ellos tienen que poner la vida en manos de los médicos, que lo eviten. Que se busquen, ¿cómo se le llama esto? Procedimientos médicos que no implique transfundir la sangre. Y esto me lleva a recordar el caso de la dulce hermana Nubia, cuando vivía la pobre, como ella era precursora especial junto con su esposo y creían el fin del mundo. Ella vivió el fin del mundo en 1975, pero sigue creyendo la señora. Vio el del 2000 y sigue creyendo. Cada quien se fue a su casa, llegaron las 12 de la noche y bien, gracias. Entonces, alquilaba en un barrio aquí, Los Hernández, cerca de mi casa. Tenía a su hija con un tumor en el útero. Entonces hay amorosas hermanas que le dicen, mire, si la va a llevar al hospital, le van a poner sangre, porque claro, la matriz es un órgano grande y es lógico que necesitaba sangre, y la hija de ella, Febe, tenía anemia. Pero a qué la indujeron ciertas hermanas amorosas, claro, como ellas tienen billetes, algunas, ¿verdad? Tienen dinero suficiente, y otras, mucho fanatismo, Jehová arregla los asuntos. Ay, hermana, mejor en Jaranate no tengas que comer, pero que tu hija muera leal a Jehová. Usted no se transfunda sangre. Busque cómo endeudarse, pague un médico privado que no le ponga sangre. Ay, y la dulce hermana Nubia cuenta como que un arreglo de Jehová en su vida. Jehová arregló los asuntos. Nos puso una doctora que no practica la transfusión de sangre. Ha trabajado con testigos de Jehová. Le costó la bicoca de $800 la cirugía. Solo la cirugía, sin incluir el uso del quirófano, los materiales de reposición periódica, guante, bisturí, todo lo que se utiliza allí. Y los días de estancia de recuperación. Más de $1,000. ¿La organización le ayudó? No. Yo fui una de las que la llegué a visitar y apoyar con dinero, porque eso era una costumbre en la iglesia evangélica a la que yo iba. Entonces le pregunto, ¿y la congregación le va a dar algo? No, hermana, dice, la congregación no está para beneficiar monetariamente a nadie. No somos un centro de caridad, porque no soy. Y yo me quedo, ¿y por qué? Es que nosotros damos algo mejor, el alimento espiritual, las buenas nuevas del reino. Eso salva vidas. Ay, Señor. Entonces, esa es la consecuencia ahora, una carta en la que inducen más a las madres a matar a sus hijos, y a los hijos inducirlos, que les digan a los hijos, que los demuestren que ellos tienen una fe firme, de manera tal que les crean que tienen uso de razón de conciencia sobre la no transfusión de sangre. Yo soy suficientemente capaz de defender mi creencia, no quiero transfusión de sangre porque es pecado, así es que no me pongan sangre. Pero la ley se los coge. ¿Por qué? Porque la vida es responsabilidad del Estado. Pero ellos quieren hacer cualquier furulla para que los amorosos hermanos siempre les fabriquen un mártir por amor a Jehová, por lealtad a Jehová. Bueno, vamos a compartir la noticia.
Verán que a veces se revuelven las tripas cada vez que hablo de estas cosas. Pero bueno, deshonestidad de los testigos de Jehová. Esta noticia pues fue publicada en el sitio aj-w.org, pero el hecho sucedió el 18 de marzo de este año 2022. Aquí está el anciano Dolph Fruli, que fue anciano de congregación en Oslo, junto con el señor, aquí donde estoy señalando, el señor Jorge Feddersen, presidente de la Junta Directiva de los Testigos de Jehová en Noruega, el Reino de Noruega. Y aquí está Dolph Fruli, que fue anciano de congregación durante 56 años. Y es testigo de Jehová desde los 61 años. Bien. Aquí habla él. Aquí habla el señor Furuli, parece cosa de Furuya, un jugador japonés que vino en 1972 al Campeonato Mundial de Béisbol. Tenía apellido Furuya. Supuestamente era un gran pitcher y le iba a ganar al equipo nicaragüense. ¿Y qué pasó? No hizo buen picheo y entonces le decían, o creo que era beisbolista o pelotero, lanzador o pitcher. La cosa es de que nada hizo el hombre, hizo el ridículo. Entonces aquí en Nicaragua quedó el dicho, solo Furuya sos, por ese jugador japonés. Esta noticia fue publicada originalmente en el sitio Barlam el 27 de marzo del 2022. Aquí el anciano Dolph Fruli no tiene la intención de interpretar la ley sobre las comunidades religiosas, pero sí él explica que comenta la carta del presidente de los Testigos de Jehová en el Reino de Noruega, Jørgen Pedersen. Aquí cuenta pues que él fue testigo de Jehová durante 56 años, pero no comparte los deslices que esta organización ha tenido a través del cuerpo gobernante, que se han otorgado de manera autoritaria, sin votación, sin que nadie se los conceda, sin que ningún peligre lo sepa, un poder ilimitado. ¿Qué ha pasado con eso? Ellos han publicado numerosas leyes y reglamentos que se hace duro cumplir. Y como les dije antes, pues a las 11 bases bíblicas que tiene la Biblia de exclusión, no es que sean bases bíblicas, sino relatos en que la Biblia habla de expulsar a gente que estaba contaminando el pueblo. Uno de ellos fue el pecado de Acán, porque se había quedado con una ropa muy cara de los reyes del lugar donde habían tenido una guerra, los israelitas. Entonces lo consideraron como anatema, como maldito. Pero ellos han agregado más. Y aquí él presenta la imagen correcta de las exclusiones, es decir, las expulsiones dentro de los Testigos de Jehová. Aquí él niega que sea cierto que haya escrito una carta al fiscal general en la que haya criticado las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová, como dice Pedersen. O sea que este señor Pedersen fue deshonesto. ¿Por qué? Porque en esa carta él menciona a Furuli diciendo que criticó varias de las creencias y prácticas de los Testigos de Jehová. Más bien, en sus cartas, él señala que los Testigos de Jehová contienen información sobre lo que representan en su organización como forma correcta y que es realmente incorrecta. Y que si esa información se mantuviera, afectaría a muchas personas inocentes. Puso como ejemplo la carta de queja de los Testigos de Jehová del 17 de febrero de 2022. En la sección 42 de la carta, porque ellos hacen unas cartas extensas, parecen otro tomo de la Biblia, porque buscan todas las leyes.
que pueda sustentarlos a ellos para salirse con la suya. Entonces, la carta dice, por otro lado, quien voluntariamente decida renunciar a su estatus espiritual como testigo de Jehová, al retirarse formalmente será respetado por su decisión y corresponde a cada individuo afiliado a la congregación usar su conciencia religiosa personal para decidir si quiere limitar o evitar por completo tener contacto con esa persona. Entonces, eso es una mentira, que es el argumento de este anciano Lord Furuli. Que ahí dice, estás escribiendo una cosa que es mentira, que esto no queda a conciencia de los feligreses. Es una orden tajante. Como les he explicado yo en mi caso, mi amiga, las cejas de diablo, me dijo, la van a expulsar y cuando la expulsen yo no le voy a hablar. ¿Por qué? Porque eso es lo que se enseña allí. Eso es lo que dicen los discursos de ellos y sus publicaciones. Y yo lo sé y lo estoy viviendo de experiencia. Aquí los testigos de Jehová que viven aquí en mi zona no me hablan. No me hace falta que me hablen. Me indigna que no usen su libertad de decisión, que no tengan pensamiento crítico, que son manipulados y no se enteren como nos enteramos nosotros aún habiendo sido víctimas. Entonces aquí está el testimonio de él. Esto no da una imagen correcta. Y he escrito una carta al administrador del Estado en la que documento esto con 10 citas de la literatura de los testigos. Es un requisito del cuerpo gobernante de los testigos de Jehová que todos los testigos sean evitados o excluidos. Esto quiere decir que no deben tener contacto con ellos, o sea, refiriéndose a los expulsados, que no deben hablarles ni saludarles, sino tratarlos como si no existieran. ¿Estoy dispuesta yo a esa humillación? No, no. Que se metan su desprecio en el trasero. La carta de los testigos de Jehová me parece un intento de impugnar la base del administrador del Estado para negarles los subsidios estatales. Pero esto se hace de manera fraudulenta. ¿Por qué? Porque a Jorge Pedersen está diciendo en su carta que queda a criterio personal, según su conciencia, de hablarle o no a los expulsados. Ese es el fraude y deshonestidad que condena este señor Roger Furuli, que todos los testigos de Jehová que hemos estado allí sabemos que es verdad, que tratan como perros sarnosos a los expulsados y no les hablan. Aquí menciona a la señora Silvia Gámez, que venía a mi casa y yo le hablaba a pesar de que era expulsada y a pesar de que nunca me pagó el juego de 6 sillas de comedor y las 2 sillas abuelita. La señora muy honesta, muy cumplidora de las leyes del cuerpo gobernante para mantener limpia la congregación. No me habla, me bloqueó de su lista, pero no me paga. La muy sinvergüenza, y bien sabe dónde vivo. La carta de los testigos, bueno, pues ya le había, lo voy a volver a leer. El último párrafo ya es, la carta de los testigos me parece un intento de impugnar la base del administrador del Estado para negarles los subsidios estatales, pero esto se hace de manera fraudulenta. O sea, en esa carta le están dando gato por liebre. Jorge, Jürgen Pedersen y yo hemos servido juntos como ancianos en la misma congregación en Oslo. Ambos conocemos el requisito de que se rechace a los que se inscriban y que se excluya a los que sigan teniendo contacto con ellos. Lo que yo les dije, alguien activo no puede hablarle a otro expulsado porque también resulta expulsado. Entonces, esa es la política del miedo que utiliza el cuerpo gobernante para mantener cohesionada a las personas y coercionada, porque es una violencia mental. ¿Cómo es posible que hoy somos amigos y hoy, el día que anuncian fulano de tal ya no es testigo de Jehová, inmediatamente
deja de existir la amistad. Y la palabra amistad deriva de la palabra amor. Porque son amorosos los testigos de Jehová. Les voy a mostrar la página de ellos. Aquí en la cochina tecnología, la del cachudo. La tecnología del cachudo. Donde ellos tienen su política de la expulsión. Perdón, lo que les iba a mostrar sobre Jesús, la superioridad que ellos se dan muy por encima de Jesús como parte de sus poderes ilimitados. Vean su cochina página. Ay, los testigos de Jehová, los únicos que tienen esperanza. ¿Dónde encontrarán una esperanza segura? Vean, esta conferencia hablará sobre la esperanza que da la Biblia y que se hará realidad gracias a que Jesús dio su vida por nosotros. O sea, a que Chepe, Juan, José dio su vida por nosotros. Eso es todo. Y vean cómo tratan aquí a Jesús. ¿En qué sentido es el sacrificio de Jesús un rescate por muchos? Jesús, no, nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Jesús que ellos pintan con barba, pero que prohíben a los hombres usar barbas. Que vayan a decirle eso a los musulmanes, donde ahí la barba es un honor, incluso en la nación judía, en la nación israelita, eran barbudos, y la Biblia dice que eso era signo de respeto. Inventos de ellos. Aquí más información. Que andan diciendo algunos activistas que la invitación tiene una señal toda demoníaca. Conmemoración de la muerte de Jesús. Miren, conmemoración de la muerte de Jesús. Conmemoración de la muerte de Chepe Chancleta. Ahí está. Todos los años los testigos de Jehová se reúnen para recordar la muerte del tal Jesús, tal como él lo mandó. Él dijo, sigan haciendo esto en memoria de mí. Él lo mandó, pero no dice que se lo mandó solo a los ungidos. ¿Dónde asistir a la conmemoración? ¿Por qué murió Jesús? Ahí está, miren la raja de leña que les digo. Aquí el ladrón que está al lado, en una raja de leña, también en una raja de leña, solo en Jesucristo en una raja de leña, con el letrero que le pusieron los romanos, el rey de los judíos. Y si usted lo ve así de lado, así con ese letrero, forma una cruz, aunque a ellos no les guste. Ahí está, descargue esta invitación e imprimirla. Qué amorosa. A lo largo de la historia han muerto millones y millones de personas, pero muy bajo el volumen, así está. Una muerte totalmente distinta a las demás, la de Jesucristo. ¿Por qué tuvo que morir? ¿Cumplió su muerte algún propósito especial? La respuesta tiene que ver con algo que sucedió al principio de la historia humana. La Biblia explica que Dios creó al primer hombre, Adán, perfecto y libre de pecado. Dios le puso a Adán una norma sencilla. Podía comer de todos los árboles del jardín de Edén, menos de uno. Ese árbol representaba el derecho que tiene Dios de decidir lo que está bien y lo que está mal. Mientras Adán obedeciera a Jehová, tendría la oportunidad de vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Sin embargo, él no valoró las cosas buenas que Dios había hecho por él y decidió desobedecerlo. Como resultado, perdió la posibilidad de vivir para siempre.
Pero aquella decisión no le afectó solo a él. Todos sus descendientes heredaron el pecado y, como consecuencia, la muerte. Los humanos no podían librarse por sí mismos del pecado y de la muerte. Necesitaban que alguien los rescatara. Por esa razón, Jehová hizo un milagro para que uno de sus hijos espirituales perfectos naciera en la tierra. Uno de sus hijos espirituales perfectos. No dice nuestro Señor Jesucristo. Humano. Jesús fue un hombre perfecto, igual que Adán. Pero a diferencia de él, Jesús fue siempre obediente. Por eso pudo dar su vida como rescate a cambio de muchas personas. ¿Cómo pudo la muerte de un solo hombre rescatar a toda la humanidad? Bueno, imagine que el director de una fábrica roba dinero de la empresa y la deja hundida en deudas. Como consecuencia, la fábrica tiene que cerrar. Los trabajadores pierden su empleo y no pueden pagar sus cuentas. Muchas personas sufren por culpa de un solo hombre. Ahora, suponga que un hombre bueno y generoso siente lástima por todas esas personas y decide pagar la deuda para abrir de nuevo la empresa. Al pagar esa deuda, les devuelve la esperanza a todos los empleados y sus familias. Adán es como ese director corrupto. Cuando se rebeló contra Dios, Voy a revisar si le puedo dar un poquito más de volumen a esto, porque lo veo bien bajo. contrajo una deuda muy grande, el pecado, y todos sus hijos la heredaron. Jesús es como el hombre generoso. Cuando entregó su vida humana perfecta, pagó la deuda del pecado y nos devolvió a todos la esperanza de poder vivir para siempre. Quizás se pregunte, ¿de verdad existió Jesús? ¿Es suficiente con creer en Jesús para salvarse? ¿Es Jesús Dios? Si quieres saber lo que dice la Biblia sobre este y otros temas, vaya a jw.org. A la Biblia es que tenemos que ir, no a JW, ¿no creen ustedes? Yo me pregunto, ¿a quién le pregunto por qué ellos son sustitutos de Cristo? ¿En dónde dice eso la Biblia? Que el cuerpo gobernante es sustituto de Cristo. Somos sustitutos de Cristo, los ungidos. Más la nada, más la nada, más la nada. Bueno, más la nada, lo que vimos, comparando a Jesús, al tal Jesús, como la canción de aquí de Carlos Mejía Godoy. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón y una tal María. Ella va a lavar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe Pavón y una tal María. Así, Jesús, Jesús. El arcángel Miguel, el sustituto de Cristo. Qué léxico tan raro el de esta organización. Bueno, esto ha sido todo lo que le tenía para hoy. Espero que compartan la información, me hagan llegar sus valiosos comentarios y nos vemos hasta la próxima reunión. Gracias.